Gracias por acordarme. Pensé que lo había hecho. Ya. Ok. Repito resumidamente. Para que algo, muchas gracias. Mira, muchas gracias. El, para que un sistema sea tal, ¿ya? Es necesario que esté constituido por elementos que son muy particulares a ese sistema. Y la definición de ese sistema va a estar dado siempre por la relación de un elemento con otro y una relación que los convoca, ¿ya? En que ese sistema tiene que tener un objetivo muy definido y diferenciado respecto de otros sistemas. Como les mencioné, en un sistema de venta yo tengo distintos elementos que tenemos el cliente, tenemos el producto, ¿ya? Y la relación de venta entre ellos donde asociamos precio, asociamos ganancia, etc. Pero en este sistema de venta, donde tengo producto y tengo clientes, ¿ya? No me cabe otro elemento que sea, por ejemplo, el proveedor. No entraría en ese concepto de sistema de venta a cliente, porque no tiene objetivo ahí, ¿ya? Pero ese mismo producto, si lo pongo con el vendedor y la relación de compra, eso sí puede conformar otro sistema, que sería el sistema de compra, donde yo le compro ese producto a ese proveedor. ¿Se fijan? Por tanto, dentro de una organización tenemos un número muy variable de sistemas que, que pueden estar interrelacionados unos con otros. Un elemento, además, dentro de eso puede ser justamente un sistema. Es decir, si tengo un sistema de compra, más un sistema de venta de cliente, un sistema de control de inventario, todos esos sistemas, a su vez, pueden, por tanto, ser elementos de un sistema mayor que maneje o gerencie toda la organización, ¿ya? Pero cada uno de esos sistemas tiene que tener un límite definido, ¿ya? Que es lo que hace y define que algo pertenezca a un sistema en particular o no pertenezca a ese sistema particular y pertenezca a otro, ¿ya? No puede haber un elemento que pertenezca a dos sistemas en forma simultánea con el mismo tipo de relación, ¿ya? Porque es el elemento más la relación lo que define su participación dentro del sistema. Por eso que tenemos que cada un elemento es parte del sistema, sí o sí, pero solo si genera una relación con otro elemento del mismo sistema, ¿ya? Cada elemento recibe energía, que ya vimos, ¿no es cierto?, que esta energía, para nuestro concepto, es información o comunicación. Recibe alguna comunicación de otro elemento, ¿ya? Y a su vez, tanto como recibe, comparte, ¿ya?, esa misma energía o relación o otro distinto, porque cada elemento justamente genera también procesos, porque muchos de estos elementos pueden ser modificables por esos procesos, ¿ya? Ahora, ¿qué les indica a ustedes lo que aquí aparece? Que es un elemento puede ser de tipo concreto o abstracto. ¿Es un elemento físico como una maquinaria o abstracto como un servicio? ¿Ya? Ok, sí. Ahora, la relación que nosotros en el concepto y definición de sistema es energía, y esa energía, ¿no es cierto?, que es información, es comunicación, pero también puede ser fuerza física, química, ¿no es cierto? Puede ser justamente, como lo mencionaste, un producto de algo, etcétera. Relación es todo lo que va a comunicar un elemento con otro, ¿ya? Todo eso ya es relación. Si tengo dos elementos más una relación entre ellos, tengo un sistema. Por muy simple que sea, de todas maneras, eso es un sistema, ¿ya? Las relaciones, como indicamos, ¿cierto?, son energía, ¿ya? Y esa energía que traducido en nuestro ámbito, reitero, ¿no es cierto?, es entonces información, comunicación. A ver, ¿algún ejemplo de alguna fuerza física que puede haber entre un elemento y otro dentro de un sistema? ¿Qué se les ocurre?
Hablemos de fuerza física bruta entre un elemento. ¿Cómo eso, ¿Hay profe? alguna idea? ¿Podría explicarlo ¿Mm? mejor? ¿Podría explicarlo mejor? Explicarlo No, mejor. no puede ser No. como logística o algo así. A ver, pero en logística tú no aplicas fuerza. A ver, estamos hablando, por ejemplo, que La la presión que relación que hace una tú... máquina contra otro producto para poder comprimirlo. ¿Está bien? Algo así. Sí, está bien. Ok. Porque justamente es la relación. A ver, en una cadena de producción, a ver, por ejemplo, en una pesquera, cuando los operarios limpian los pescados, los salmones, los filetean. ¿Ya? Eso es un sistema de producción, ¿cierto? De descamado, creo, me imagino que se debería decir, descamado de pescado. ¿Y qué es lo que tengo? Elementos, ¿no es cierto? Que son en este momento, ahí tengo un montón de elementos, es un sistema muy complejo. Tengo por un lado la máquina de rodillos, ¿ya? Después tengo como elementos cada pescado que ingresa a esta maquinaria, tengo el operario, ¿ya? Que es el que revisa, uno que revisa el pescado, mejor que revisará que la medición del pescado, bueno, y en realidad el pescado ya está pescado en este momento, así que la medición que tenga va a entrar igual a esta cadena, y por tanto uno que se lo va a filetear, lo va a cortar, otro lo va a tomar, lo va a pelar, sacar la escama, y así sucesivamente. Ahí tenemos efectivamente fuerza física que se aplica a cada uno de ellos. ¿Ya? Es una acción física. ¿La fuerza física considera solamente fuerza humana o igual de No, una máquina a un producto como, no sé, las también, prensas y los billetes? exacto. Todo eso también es fuerza física. Cualquier acción, ¿ya? Cualquier acción física, humana o de máquina, es una relación dentro de un sistema cuando afecta a uno u otro elemento. Proviene de un elemento hacia otro elemento. ¿Se fijan? En este caso, el operario que corta el filete, que corta el pescado, o la máquina que trocea el pescado. Ahí también es una fuerza física porque tienes también el elemento, la máquina que corta y el pescado que entra, son dos elementos, y esto es un sistema de corte de pescado. ¿Se fijan? De hecho, todo lo que nos rodea finalmente es un sistema, absolutamente todo. ¿Ya? Es decir, No me nosotros quedó no muy claro. podemos... ¿Podría dar algún otro ejemplo con el tema de la fuerza y la relación entre dos eh, elementos? Ok, si estás, por ejemplo, Por favor. el automóvil es un sistema. El automóvil es un sistema. Cada uno de los elementos de ese sistema, desde el motor hasta el espejo retrovisor que está colgando, ¿cierto? Es un sistema. Son componentes del sistema, el sistema auto, ¿ya? Y dentro de ese auto se generan justamente fuerzas físicas dentro de la combustión del motor. Es una fuerza física que cuando inyectas... ¿Actúa sobre el auto solamente? No. Por ejemplo, el motor, dentro del sistema auto, tú Hay tienes el otros motor. sistemas dentro. Hay montones de sistemas. Sí, Está el ya sistema entiendo. hidráulico, el sistema eléctrico, el motor en sí es un sistema. Y ellos se Ahora, comunican a través de movimientos de presión, etcétera. exactamente. Mira, partiendo Sí. de, bueno, yo de mecánica automotriz soy nulo, pero en el motor de combustión, que es un sistema parte, ¿no es cierto?, del automóvil, tú confluyes elementos, que es el combustible, otro elemento es el oxígeno, ¿ya? Otro elemento es la presión, y otro elemento, ¿no es cierto?, es la cápsula que los contiene. Ahora, cuando tú efectúas que la presión sobre ese combustible, inyectas ese oxígeno y además inyectas la chispa, obtienes una explosión. ¿Ya? Todo eso, por ejemplo, ya es una fuerza química. Hasta ahí tenemos una fuerza química, no, nada más. Oxígeno, combustible y presión. Perdón, el calor de la inyección. En la explosión que genera, empuja el pistón, que es otro elemento. Y ese pistón, ¿ya? Es el que hace mover las válvulas dentro del motor, que a su vez hace mover los cigüeñales y de ahí las ruedas. ¿Ya? ¿Qué más claro que elemento físico? Ese es un sistema motriz. Entiendo. ¿Ya? Porque todo está interconectado. Porque ese sistema motriz no tiene razón de ser si no está dentro de un auto o de alguna cosa que lo mueva. ¿Ya? Sería un sistema aislado, cosa que no ocurre. Pero ese sistema auto está compuesto de su sistema motriz.
que hace girar obviamente la rueda. Pero además tiene sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos que permiten controlar los frenos, el otro controla las luces y un montón de otras cosas más. Todos son subsistemas del gran sistema auto. ¿Te fijas? Y que la interrelación de cada uno de los elementos pueden confluir en toda esa energía, pero energía que es energía química, ¿cierto? Ya hablamos del tema del motor, fuerza física que se genera la presión para el movimiento de las válvulas, ¿ya? Y ahora los autos son cada vez más informatizados y por tanto tenemos ya básicamente comunicación entre los distintos sistemas, ¿ya? Y fluye justamente información que es la que se te muestra en el tablero, básicamente. Para que de ahí el auto se interrelaciona con otro sistema que es el sistema humano que actúa como conductor. Sí. Todo lo que A la vez ustedes... existe una relación física entre ellos. Claro, absolutamente. O sea, es decir, entre el conductor... ¿Quién es el que dijo que manejaba aquí? ¿Quién dijo el que trabaja manejando? ¿Quién fue? No recuerdo en este minuto. El Nacho. ¿Quién? El José. Yo, profesor. Ya. José, quiero que me describas paso a paso, lo más detallado que puedas, desde el momento en que sales de tu casa y echas a andar tu auto. Ya, a ver. Trata de ser lo más detallado posible. Vamos a tratar de dilucidar todos los sistemas que hay involucrados dentro de ese relato. Adelante. Todo tuyo el micrófono. Ya, a ver. Salgo de mi casa, cierro la puerta, camino, ¿Ya? Ujú. suenan las piedras mientras camino, ¿Perdón? llego al vehículo, ¿Ya? abro la puerta, entro, lo enciendo, me pongo el cinturón de seguridad, saco el freno de mano, pongo la reversa, salgo de mi casa y me dirijo hacia Ya. la bodega donde trabajo. Ok. Detente. Omitiste muchas cosas y las cuales no puedes sacar el auto a andar y llegar al trabajo. ¿Ya? Primero, ¿cerraste la puerta de tu casa? Sí. Ya, no lo mencionaste. Lo Segundo, mencioné al principio. ¿sí? Allá. Segundo, para Sí, entrar sí. al auto abriste la puerta, pero para abrir la puerta usaste la llave. No, siempre lo dejo abierto. Peligroso. Ya, pero usualmente, ¿no es Donde cierto? vivo Claro, yo, usualmente necesitas una llave para poder abrir el auto. Ya. ¿Ya? Es decir, Sí, la sí. relación, ya si nos vamos muy exquisito, muy al detalle, pero esto para que se entienda sin ninguna duda. Para tú poder entrar a tu ¿Lo abre con el vehículo, teléfono? perdón, Y si abre el auto con el teléfono, ahí sería el teléfono, ¿no? pero el teléfono actúa como llave. Ah, ya. O sea, estamos hablando de una llave, independiente de que sea, ¿no es cierto?, una llave de fierro del año 40, a que sea, ¿no es cierto?, un dispositivo electrónico automático o el ¿Ahí celular. donde el elemento sería un concepto o no? Nada que ver. El elemento es un concepto, exactamente, es un objeto cualquiera de cualquier naturaleza, no importa. Siendo partícipe de un sistema, es un elemento del sistema, independiente de que eso puede ser a su vez un sistema. Si tú me hablas, por ejemplo, ya puedo usar el celular como llave, Sí. perfecto. Pero Y el el celular celular a su vez es un sistema. es un sistema completo, es muy complejo, pero aquí actúa como un elemento más de cerrajería para abrir el auto, nada más. Dentro de este proceso que mencionamos, de ir al auto, echarlo a andar y salir a trabajar. Que yo le preguntaba Ahí, por la diferencia que había entre concreto o abstracto cuando se definía un elemento. concreto es lo que tú palpas, lo que tocas. Tú tocas el celular, tocas el auto. Eso es concreto, tú lo palpas, ¿ya? Abstracto es cuando se trata, por ejemplo, de una idea, cuando se trata, por ejemplo, de información, eso generalmente es abstracto, porque la información, claro, tú la visualizas, pero no la puedes tocar. Abstracto se refiere a una Entiendo. idea, ¿ya? Un concepto, cuando sea un concepto, yo le mando que sea la idea y ya, oye, compra. O sea, le mando la información, por ejemplo, de un punto al otro punto, le digo, oye, Juancho, cómprate algo. Le mandé información, pero
ese Juancho, cómprate algo, yo no lo puedo palpar, no lo puedo tocar. ¿Sí? Ya. Pero la Ahora llave sí, puede pasar que ese concepto sea un sistema también. absolutamente, Entiendo. absolutamente. Todo elemento que participa dentro, por ejemplo, Un a ver, informe científico podría ser, ¿no? Por un informe ejemplo, científico tiene dos cosas distintas. Un un informe laboratorio. científico está impreso en algo, es un papel concreto. Mira, más truculento todavía, pero tiene que ser. Un informe científico que está, ¿no es cierto?, que tú estás leyendo. Ya, asumamos que está en un papel, que es lo usual. El papel es el elemento concreto donde están otros elementos concretos. ¿Cuáles son? Las letras. Esas Ya. letras, si no estuviesen en un orden, que dan un significado de palabra que es abstracto, tú no lo podrías leer. Pero cada elemento de ellos, cada letra es concreta. Y la palabra que conforman es, Conjunto ¿qué de es lo que datos. es? ¿Pero es concreto o abstracto? La palabra que forma, Abstracto. abstracto. Porque tú no puedes tomar esas, no las puedes, la palabra tú no la puedes tomar, tú la oyes, la No, lees. sí. Pero No, la tampoco puedo conversión, tocarla, lo que estoy tocando el no, papel pues, nomás con tinta. exacto, tú tocas solamente el papel. Lo demás, y de hecho, el conocimiento, cuando tú lees alguno de esos, esa interpretación de lo que estás leyendo es abstracto, porque esa interpretación no está en el paper, está en tu cabeza, que la está leyendo. Ni siquiera son tus ojos los que lo leen, sino que al final, justamente en tu cerebro, ya cada una de esas imágenes de letras se cargan no en el iris, en la retina, en los... ay, se me olvidó el nombre. Mis clases de biología. Ya bueno, atrás, en el ojo, y eso son traducidas en el cerebro, y el cerebro, en su infinita cantidad de Neurona. conceptos, de información que tiene, calza aquí esta palabra y Sinapsis, aprendió pura esta palabra sinapsis. más, hace todo el concepto de información. Sí. Todo eso es abstracto, o sea, tú no tocáis nada de eso, no lo sientes, no es tangible. ¿Ya? De hecho, parte de la información y el sistema de leer, que es muy complejo, la relación que hay entre el libro que lees, la pantalla que tú lees, y el significado, es una relación totalmente abstracta. ¿Ya? Porque a ti te Sí. enseñaron a leer. ¿Ya? Y tú aprendiste, porque aprendiste que yo castellano, de que las palabras se juntan de tal manera, ¿ya? Y con tales reglas, y te da un significado. ¿Te fijas? ¿Qué es más abstracto Entiendo. que eso? ¿Viste? Y en Muchas el tema gracias. del auto, y en el tema del auto, el ejercicio del auto, ¿qué faltó? Bueno, la llave para abrir el auto. Ahora, cuando él se sentó en el auto, ¿qué fuerza física aplicó él? El pie para apretar el embrague. No, antes de eso. Antes de eso. Seamos Ah, detallistas. ya. Abrió la puerta del auto, ¿qué hizo? Se Se sentó. sentó. Entonces ejerció presión con toda su humanidad, no sé cuánto pesa José, con toda su humanidad sobre Bastante. el asiento. ¿Ok? Por tanto, ese asiento se deformó. Calmado. Cualquiera de ustedes se siente en cualquier asiento y lo deforma. Ahora es una deformación temporal, pero se deforma porque hay presión. ¿Ya? Después, ¿no es cierto?, tomó el volante y ahí insertó, ahora sí que no creo que que lo tenga abierto, ¿no es cierto?, puso la llave de ignición puso la llave, ¿no es cierto?, en el switch de ignición y ejerció fuerza, la giró para echarla a andar. Y eso aplicó todo un sistema eléctrico que hizo justamente un impulso para que active las bujías y ahí no me pregunten más porque no tengo idea de mecánica. Profe, yo Lo me más se quise cambiaron una explayar. rueda. Profe, ¿Cómo, perdón? yo preferí no explayarme tanto porque no quería parecer latero. Bueno, es así de latero todos los procesos que uno hace, pero que incluso no se da cuenta de eso. De hecho, si ustedes piensan en un proceso que lo hacen todo el tiempo, pero que no tienen idea cómo se hace, es el caminar. Si ustedes sopesaran toda la cantidad de sistemas
físico, químico, biológico que tienen que darse para que ustedes puedan dar un miserable paso, se darían cuenta lo importante que, primero, que estén sanos y segundo, los sistemas. Para dar 2 o 3 pasos, hay una pero infinidad de sistemas que tienen que echarse a andar. Sin eso no podrían hacer nada. Y eso es la relevancia de un sistema, en que, resumiéndolo, ¿ya no es cierto? Es un conjunto de elementos, todos relacionados entre sí y necesariamente con un objetivo común. ¿Ya? Si no existen relaciones entre esos elementos, ¿ya? A lo menos todos los elementos de un sistema tienen que tener al menos una relación con otro. No puede haber un elemento dentro de un sistema que no tenga una relación. No sería parte del sistema. Si no existe un sistema, entonces no existe relación entre los elementos, no hablamos de un sistema. Hablamos de un conglomerado, un conjunto de cosas, etc. Pero nunca un sistema. ¿Ya? El requisito, entonces, resumiendo, el requisito para que algo sea un sistema es que tiene un conjunto de a lo menos 2 elementos o más, ¿ya? Y existe una relación entre esos elementos de cualquier tipo, ¿ya? Y esa relación de esos elementos tiene un objetivo determinado. Están para algo, ¿ya? Si no es eso, es cualquier cosa menos un sistema. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Con el tema del autito, clarísimo. Por tanto, y tenemos ahora, ¿qué pasa aquí? Un sistema obviamente se da dentro de un contexto de algo. ¿Ya? Y por tanto tenemos, los sistemas no se dan en el espacio y no conectados con nada. Generalmente un sistema que se constituye de elementos relacionados entre sí, ¿ya? A su vez, generalmente ese sistema viene a ser un elemento de un sistema mucho más grande. Y al final que todo está interrelacionado finalmente. ¿Ya? Pero ¿cuál es la relación más directa de un sistema? Es si es afectado o no por su medio ambiente, es decir, el entorno donde ese sistema se encuentra. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos justamente el entorno de un sistema, ¿no es cierto? Que no es parte del sistema, ¿ya? Pero está fuera de él. Íntimamente. O sea, inmediatamente después del sistema, por fuera está el medio ambiente o el entorno. A ver. Sistema, y por tanto tengo entonces, y tal como aparece en pantalla, un sistema cerrado y un sistema abierto. Un sistema cerrado entonces no le afectan las variables del entorno. No sé, no le afecta si llueva, truene o relampaguee. ¿Ya? En cambio, un sistema abierto sí está supeditado a lo que pasa en su entorno, en su medio ambiente, que puede afectar ya sea directamente a alguno de los elementos o las relaciones entre algunos de esos elementos. ¿Quién de ustedes me puede dar un ejemplo de un sistema cerrado? El sistema cerrado de seguridad. Un sistema cerrado, seguridad. ¿Un teléfono? Mm, O sea, el software de un teléfono. el software de un teléfono. ¿Es cerrado? No sé, yo dejo la pregunta. Voy a ser de ignorante aquí. El software de un teléfono. No, ¿Puede porque ser perdón, no escuché eso. ¿Puede ser las venas y la sangre? Eso es tremendamente abierto. Porque si bien circula dentro de un sistema, hablamos de un sistema circulatorio, dentro del sistema circulatorio, cada vena, ¿cierto?, se interconecta con la sangre que la circula. No, el sistema, cualquier sistema biológico, humano, animal en realidad, son sistemas abiertos completamente. A ver, pasemos primero al abierto. ¿Sí?
Un vaso con ¿Quién agua. habló? ¿Ah? Y un vaso con agua. Un vaso con agua. A ver, expláyate. ¿Ese es un ejemplo de cuál? ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado. A ver, explícate. O lo lanzaste nomás. ¿Ya? Explícate. Vaso con agua. ¿Qué pasa con el vaso con agua? No, o sea, se me vino a la mente. Pero ahí la temperatura le influiría o no. Pero ahí no habría un Claro, sistema pues, porque no habrían cosas pasando. no habrían cosas. A ver, ¿cómo que no habrían cosas O sea, pasando? A ver, a ver. estaría el agua. El agua, pero es que el agua. Oye, cuidado. El agua es un sistema molecular en base a H2O. Que Profe, están Fuertes justamente. conexiones genera polares. justamente. Ahora, el que se atrevió a decir el vaso con agua como un sistema cerrado, lo tengo absolutamente reprobado. ¿Por qué? Tengo el vaso con agua y obviamente se va a alterar con la temperatura del ambiente. Si lo dejo al sol, se me va a calentar. Si lo dejo, no sé, afuera en la noche, se me va a enfriar el agua. Y se me va a enfriar el vaso. Y por tanto va a cambiar la relación del vaso con agua, lo más seguro. ¿Ya? Ese es un sistema totalmente abierto. La mayoría de las cosas que nosotros conocemos profe, son un sistemas párrafo abiertos. de texto. Un reloj sí podría ser un sistema cerrado, ¿ya? Sí, porque se maneja, bueno, especialmente los relojes antiguos, que tenían muchas manecillas y se relacionaban unas con otras. Sí, un reloj yo me atrevería a decir que sí es un sistema cerrado. ¿Y un El otro termo? sistema, perdón, ¿Termo? ¿Con algo termo. adentro? Ya, puede ¿Con ser, agua, con pero comida? sí, sí, temporalmente, porque cuando yo abra ese termo, que en algún momento tengo que abrirlo, se va a ver influenciado por el ambiente. Profe, un párrafo de texto. Un párrafo de texto. Me pillaste. Ahí sí que me Eh, pillaste. Loco. O sea, A ver. ¿qué A definiría ver. un entorno ahí? Po? Sí, no, está bien. Yo lo consideraría cerrado, porque si tengo un párrafo de texto, digamos, escrito en un libro o en alguna cosa impresa, seamos específicos, claro, no lo puedo modificar. ¿Ya? Y no se va a alterar si yo doblo la página. ¿Ok? Sí. Si la rompo, bueno, obviamente estoy destrozando el sistema, pero sin romperla yo la doblo, la arrugo, el párrafo sigue ahí y sigue cumpliendo su objetivo. Ya, me parece. Buen ejemplo, sí, puede ser cerrado. Otro sistema cerrado, que a mí se me ha ocurrido, el motor a combustión de un auto. Porque de hecho funciona dentro de una carcasa, que es como no tengo idea cómo se llama, si alguien sabe de autos me avisa. Ya, pero de ese bloque que es el motor, todo el sistema de combustión funciona en forma interna. La combustión. Obviamente después eso tiene conexiones con manguera y cuestiones hacia afuera para otros sistemas, para el tema del eje, del cigüeñal y otras cosas más. Pero todo el funcionamiento de la combustión, de un motor de combustión, de hecho, por definición, es un sistema cerrado. ¿Ya? Eso es un sistema cerrado. ¿El motor de un jet, de un avión, es un sistema cerrado? ¿Saben cómo funciona un motor de jet, no es cierto? De un avión. O sea, si le pasa un ave Profesor. Ok, ya con esa respuesta ya me siento que no es un sistema cerrado, está bien. No había pensado en eso, pero sí, es cierto. Profe. Pero, profe, ¿Sí? Profe, pero el motor igual le puede entrar el frío al agua y y afecta al medio ambiente con los gases, ¿no? Claro, pero no es afectado por un motor de combustión, claro, afecta al medio ambiente. Lo otro, claro, se alimenta, por ejemplo, claro, tú le pones agua, pero no es agua al motor. Lo que uno inyecta al motor es aceite de lubricación. El agua es para el radiador, que está fuera del motor. Estoy hablando de la parte de combustión del motor. Claro, pues no, pero yo me refiero al medio ambiente, así como el frío, esas cosas, pues cuando le entra agua, pero sin querer, igual lo afecta. Bueno, sí, pero esos son, digamos, ya casos fortuitos. O sea, estoy hablando de un sistema cerrado un sistema normalmente funcionando. ¿Ya? Por eso el motor sí actúa como un sistema cerrado, pero claro, afecta al medio ambiente, pero no es afectado directamente a no ser, claro, si tienes, por ejemplo,
Bueno, y ahí me echarías a perder el sistema de que si tengo, por ejemplo, no sé, en Siberia, un motor tiene que estar muy bien construido para que aguante el frío de menos 40, 50 grados de Siberia. La mayoría de los motores no son capaces de soportar eso. Pero un motor adecuado a condiciones externas de ese tipo, chanfles. De Profesor, verdad, el frío extremo echa a perder los motores, hacen que no funcionen. Por tanto, si está afectado, ya, no me sirve entonces como sistema cerrado un motor. Ya. profesor, ¿Sí? tengo una duda. ¿Las personas que están en cuarentena sería un sistema cerrado? Porque no entran ni salen, se quedan aislados. Por definición, las personas, digamos, como un ser biológico, somos sistemas totalmente abiertos, porque podemos no salir de la puerta afuera, pero estamos La temperatura. condicionados por el aire y las condiciones atmosféricas dentro de la casa, ¿ya? En que nos asfixiamos o nos entumimos o acaloramos por las condiciones que están fuera de nosotros, ¿ya? Por eso, como seres biológicos, no somos sistemas cerrados, para nada. Somos Se había sistemas... descartado el tiro. Claro, no, sí. Ya. Porque con toda cosa que se altere por fuera. Por ejemplo, este tema ya que lo mencionaste, por el tema del virus ahí se nota que absolutamente estamos totalmente abiertos, porque ¿qué es lo que hace el virus? El virus lo que hace, ¿no es cierto? Primero, nos contagia, claro, porque se nos introduce dentro del organismo, se introduce en nuestro sistema biológico, y además lo que hace justamente es ingresa a la célula y rompe la pared de las células para ingresar hasta el núcleo de la célula y inyectar su ADN. O sea, más abierto, una demostración de que más abierto no podemos ser, o sea, que estamos expuestos a un montón de cosas, ¿ya? Y de hecho, cualquier sistema biológico es un sistema abierto, porque siempre va a depender de un ambiente, ¿ya? Lo que sí le voy a dejar de tarea es justamente el sistema cerrado, porque el ejemplo que yo tenía ya me lo echaron a perder con los climas extremos, por tanto ya no es cerrado. Ya, así que eso lo vamos a dejar de tarea. Pero, y sí, busquen sistemas cerrados, porque tienen que haber muchos. Ya, en este minuto no se me ocurrió nada fuera del motor y ya yo mismo me lo descarté. Pero en su mayoría todos son abiertos. ¿Sí? Entonces el motor a ¿Sí, Lara? combustión que nombró en un comienzo queda descartado, a menos que hagamos supuesto, ¿o no? Claro, sí, Ok. a no ser que se hagan ciertos supuestos. Sí. Pero, por ejemplo, como el caso del motor a reacción de un jet, ese es totalmente abierto, porque lo que necesita es el oxígeno de afuera para hacer la combustión, ¿ya? De hecho, el motor de un jet no puede funcionar en el espacio donde no hay oxígeno. Ya, o sea, está claro. O sea, un motor, si bien por lo general uno califica los motores como sistemas cerrados, pero por ejemplo, ese motor en particular no puede ser considerado cerrado porque necesita oxígeno del ambiente, ¿ya? Tanto que no funciona afuera, ¿ya? Y con esa condición ya no es cerrado, ¿ya? Así que, entonces les voy a dejar de tarea que me manden sistemas cerrados, ¿ya? Y porque junto con eso, ya hablamos justamente de sistemas, y que los sistemas, ¿no es cierto?, se tienen que explicar solamente por sus componentes y las relaciones que tienen entre ellos. ¿De acuerdo? Esta relación entre los componentes es lo que se llama sinergia. ¿Ya? Sinergia, bueno, la definición exacta, en que la acción de dos o más partes genera un efecto superior al que produciría la suma de los efectos individuales de las partes. Esto está sacado de Wikipedia. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo 1 más 1, no me da 2 en la sinergia, sino que en sinergia 1 más 1 me da 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que sumar aquí la relación entre ambos. ¿Ya? ¿Y por qué esa relación entre ambos? Son procesos que pueden transformar ya sea el uno u otro elemento, o a ambos, ¿ya? Que pueden ser relaciones que tanto faciliten cierta cosa como que inhiban cierta cosa, cierto proceso. Profe, Por ejemplo, ¿sí?
Con sinergia podemos asumir o poner de supuesto como cuando están los bueyes en el sur, que mueven casas, ¿Ya? porque uno solito no puede, pero de a cuatro sí. Ya, correcto. Ahí tienes, ya, ¿y qué es lo que tienes ahí? ¿Qué es lo que son estos, qué es lo que son los bueyes? Ahí está mi duda. ¿Qué proceso? ¿Ah? Sí, son los que facilitan la acción de transportarse o en sí Correcto, solo son un proceso de mover algo. ya, la fuerza bruta. Sí. Pero resulta que ahí, ya, ok, veamos. Esto estamos hablando de las mingas en Chiloé, cuando trasladan las casas. Bien, ya, pero si tú sumas 2 bueyes, ya, ponle 4 bueyes si la casa es grande. Los bueyes solos, a ver, tienes los bueyes como elemento, después tienes la casa, ¿ya? Sí, Si tú sumas 2 bueyes o 4 bueyes más la casa se mueve, faltarían los palos de abajo. yes. Faltan los palos de abajo. Pero Sí. también te falta la relación entre los bueyes, que es justamente no sé cómo se llama eso, la yunta creo que, ¿ya? O ¿cómo se llama? El palo ese que une los bueyes, ¿ya? No sé, le ponen un cordel raro y unos palos. Y se Sí. mueve la casa. De acuerdo, pero uno le pone uno pone los palos abajo de la casa como rodamientos para la casa, pero Sí. los bueyes tienen que tener una relación entre ellos, que justamente, no recuerdo cómo se llama ese palo que lo junta, Es un tarea para la palo casa, o largo. alguien que esté en Wikipedia. Pusieron Porque yunta si en el no, chat. bueno, busquen ahí por la yunta. Entonces, eso es lo que permite que los bueyes hagan la fuerza en conjunto y la hagan al mismo tiempo. Y eso multiplica la fuerza para mover la casa. Es decir, 2 bueyes solos no podrían, probablemente, ¿ya? 4 bueyes tampoco podrían si no los relacionas con algo. Mm, ¿Te fijas? Es decir, ¿por qué? Sin eso, los bueyes andarían, cada uno haría la fuerza a su pinta, a su tiempo. Y por tanto no sumarían las fuerzas. En cambio, tú le pones esto, ¿ya? Y eso permite que hagan todas fuerzas al mismo tiempo y por tanto esa fuerza se multiplica. O Creo que sea, es la un interacción ejemplo sería perfecto la de sinergia. yunta y la transformación la harían los bueyes de mover la casa. No, pues la transformación es la fuerza ejercida sobre la casa, por tanto el movimiento en Ya. la casa es la transformación, ¿ya? La yunta lo que hace es potencia la fuerza de cada uno de los bueyes. ¿Te fijas? Complementa. Potencia, claro, la complementa, porque si no cada buey andaría por su lado, de hecho muchos se arrancarían de partida, ¿te fijas? Pero la idea justamente de la sinergia es que el elemento A más el elemento B más la relación, ¿ya? Eso es lo que genera el efecto de sinergia, que 1 más 1 no me da 2, sino que me da 3 porque entre medio está la relación que se produce entre ellos. Y eso es lo que potencia, ¿ya? Eso es lo que se habla de sinergia, ¿no es cierto? Que genera un efecto superior, ¿ya? Que es más que la suma, ¿ya? Eso es justamente cuando las cosas se potencian, ¿ya? Es ahí donde se aplica sinergia, ¿ya? ¿Está claro? Espero que sí. Sí, ¿Algún otro ejemplo que pueda nombrar, profesor? Otro ejemplo que puedes nombrar de sinergia. A ver, déjeme pensar. A ver, creo que se me ocurrió uno. A ver. Por ejemplo, cuando personas trabajan en equipo para desarrollar algo. No sé, algún proyecto intelectual, por ejemplo. Sí, sí. ¿Sí? Sí, eso absolutamente. ¿Y por qué? Porque las potencias de cada uno, ¿ya? Mira, ahí, bueno, me imagino que ustedes, no sé si han trabajado en equipo, pero hay un tema que se llama brainstorming, que es tormenta de ideas, básicamente, cuando se trabaja en equipo y se trata de resolver algún problema. En esa tormenta de ideas, lo que se hace es cada uno, en base a un problema específico, da su parecer, su idea. Y uno, por ejemplo, a lo mejor puedes tener como querer decir algo, pero no se te ocurre bien cómo, y el otro apunta que sea alguna palabra, algún concepto, y eso te va aprendiendo y tú vas agregando por sobre eso. Eso es un ejemplo clásico, y es en esta tormenta de ideas cuando muchos se juntan para tratar de resolver un problema y cada uno va aportando un poco y aporta sobre lo que aportó el otro. Y eso es justamente lo que va sumando.
porque cada uno justamente se van dando ideas entre todos. Eso también es un efecto claro de sinergia. Otro efecto claro es cuando tú juntas un líquido, voy a definir aquí, por ejemplo, si tú juntas agua y bicarbonato, ¿ya? Tienes espuma, ¿no es cierto? Se fermenta y te salen burbujas. Y como uno coloca un ya está en un vaso de agua. Ahí se produce justamente sinergia, tienes un elemento, ¿no es cierto?, que es un compuesto químico, en este caso bicarbonato, lo que sea, sal de fruta, lo que ustedes quieran llamarlo, más un líquido, en este caso agua. Si tú juntas los dos, no obtienes un líquido más la tableta. No, lo que tienes es una transformación, ¿ya? De esa tableta justamente en gas, más agua. Y eso es lo que te genera, que yo, un tercer producto, ¿ya? La relación produjo juntamente un tercer producto, que puede ser, en este caso, un tercer elemento, que sería gas, ¿no es cierto? O potencia alguno de los mismos elementos. ¿Ya? Exacto. Y eso se habla justamente de que es sinergia, que produce algo. ¿Ya? Produce algo mayor. ¿Ya? Eso es la sinergia. El otro concepto, ¿ya? Es un poco más extraño, si ustedes quieren llamarlo, que es el tema de la entropía. Y la entropía se refiere justamente al desorden, al caos, ¿ya? Cuando se producen relaciones. Por ejemplo, el mismo vaso que yo le indiqué, el vaso con ya está, si bien justamente puede ser también un proceso de sinergia, algo se produce, pero ojo, que también se produce justamente un gas, y el elemento, en este caso, la tableta de ya está, desaparece dentro de esto. Ya desaparece, incluso se puede generar que sea un compuesto distinto, porque ya no es agua, sino que es, no sé, es un agua con sabor, no sé, pues, a limón, a naranja, cualquier otra cosa que tenga sal de fruta. Se producen otras cosas, ¿ya? Y se pierde energía dentro de eso, ¿ya? Generalmente eso es cuando hay una relación con el medio ambiente. Es decir, recuerden que no todos los sistemas son cerrados, la mayoría son abiertos, y en esa pérdida, en esa conexión con el medio ambiente, generalmente también hay pérdida de algo. Por ejemplo, ¿por qué por ejemplo, en el tema de vuelvo a los motores, aunque, como digo, no soy experto en mecánica, pero siempre se ha dicho que los motores no son eficientes y no son 100% eficientes, ¿ya? O mejor aún, algo más sencillo. Los paneles solares. Me imagino que todos conocen los paneles solares, ¿cierto? Ahora, siempre se ha dicho que tienen una eficiencia muy baja. Alrededor creo que un 20%, una cosa así. ¿Eficiencia a qué se refiere? Respecto de la cantidad de voltaje que entregan, respecto del calor que reciben, o luz, energía lumínica que reciben del sol, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen un alto grado, y aquí voy a indicar alto grado de entropía. ¿Por qué? Porque pierden mucha energía, pierden calor, ¿ya? Entonces, no tienen una relación de rendimiento de que, no sé, reciben 100 de luz solar, ¿ya? Y entregan 100 de voltaje, ¿ya? Entre medio, generalmente, lo que reciben de sol entregan que sea un 10, 15%, creo que los mejores van como en 25% hasta ahora. Todo el resto lo pierden como calor, ¿ya? Eso es entropía. En un motor a combustión, ¿ya? Tampoco hay un alto rendimiento. ¿Por qué? Porque mucho se pierde como calor. Mucha energía, que es la que genera el motor, ¿ya? No se traduce en más revoluciones, ¿ya? Y por tanto mayor velocidad o mayor potencia del automóvil. Se pierde en calor. De hecho, un motor que perfectamente puede dar cuenta que eran, no sé si alguno de ustedes se ha puesto delante de un auto que tiene un tremendo recorrido. Estamos hablando, a ver, si mal no recuerdo las cifras, sobre 200 grados. Hasta sobre 200 grados. En el motor, lo que se calienta el fierro. Mucho de esa energía que se produce, o sea, de ese movimiento que se produce con la combustión, ¿ya? Se pierde energía. Esa pérdida es entropía, ¿ya? Cuando no es la suma completa de los elementos, se aprovecha al 100%, es cuando se produce entropía de algo.
¿ya? Y generalmente esa entropía se produce por relaciones respecto con el medio ambiente de ese sistema. ¿Ya? A ver, dentro del ambiente informático o manejo de la información, ¿dónde podríamos hablar de entropía? A ver, estoy pensando en este minuto en un sistema, por ejemplo, un sistema de contabilidad, un sistema de inventario, lo típico, o un sistema de compras. Si Ahora, algo se pierde, envío y obtención de energía ya no sería como de energía si estamos hablando de eso que usted hizo, ¿cierto? perdón, no te escuché bien. Es que ya no se perdería energía, sino otros conceptos. Considera la No, energía no, sí, como información, po. se pierde energía. Cuando hay entropía es cuando se pierde energía. Con este motor de combustión se pierde energía que no se transforma en acción. Sí, Ahora, sí, pero en el ejemplo informático. claro, que se pierde información, se pierde comunicación. Ya, ¿Ya? Eso entiendo, es sí. justamente la entropía. Se podría considerar igual como cuánta información maneja la gerencia versus la subgerencia versus el empleado promedio de la empresa, quizás. Correcto, pero eso se mediría dentro de un sistema que integra todo eso, porque generalmente, ya como de hecho lo vamos a ver más adelante, digamos, el empleado que tú dices, el operario tiene un sistema para él. El de gerencia o subgerencia, cada uno maneja generalmente sus sistemas aparte, y el de gerencia o de alta gerencia tiene otro sistema individual, que generalmente lo que maneja es el resumen de todo lo que hay hacia abajo. Él no ve el detalle. Por ejemplo, el presidente de la compañía, no sé, de este famoso Cencosud o París, o del Jumbo, a él no le llega la indicación de que hoy día se vendió un pañal. Olma. ¿Ya? El famoso Sí. Polman o cualquier otro. ¿Ya? A él no le llega ese dato. No, Ahora a él le llega la llega cifra completa. cuántos millones vendí hoy día. Mm. ¿Ya? No cuántos pollos vendí. ¿Se fijan? Ese es el punto, porque todo tiene diferencia, porque justamente los sistemas ya tienen distintos tipos y niveles de complejidad. Estos niveles de complejidad están dados por el tipo de conexión, ¿ya? El número de conexiones que hay dentro del sistema entre los elementos o entre varios elementos, etc. ¿Ya? ¿Cuántos elementos componen este sistema? ¿Y de qué características son estos elementos? ¿Qué propiedades tienen? ¿Ya? Entonces, vemos la diferencia, porque justamente hay muchos elementos dentro de múltiples sistemas. Vamos por partes. Primero, ¿no es cierto? Por medio de las conexiones yo puedo predecir, ¿no es cierto?, el comportamiento de un sistema o incluso el objetivo de un sistema. ¿Ya? Y dependiendo de ese objetivo, ¿no es cierto?, se puede determinar cuánto es la cantidad óptima de elementos o a lo mejor reducir justamente que a lo mejor tiene demasiados elementos o le faltan para que sea un sistema mucho más óptimo. Y obviamente, a mayor número de elementos, mayor ya es la complejidad del sistema, ¿ya? Porque tiene muchos más elementos. Ahora bien, también hay un pro. Un sistema, mientras más complejo, es más estable en el tiempo. ¿Pero por qué? Porque es muy difícil cambiarlo y muy costoso cambiarlo. Porque además, las personas de la organización se resisten al cambio. Y de hecho, esa es toda una temática. La resistencia al cambio es un componente fuerte, muy fuerte, en la implementación de cualquier sistema informático, en cualquier organización, de cualquier índole. Veamos un ejemplo. A ver, tengo aquí un ejemplo que es en base a un sistema propuesto para desarrollar y capturar información de salud. ¿Ya? Y aquí vemos elementos interconectados entre sí, pero cada uno de esos elementos que aparecen, algunos son elementos y otros son sistemas. Por ejemplo, los que yo reconozco a primera vista que son sistemas son laboratory, que es laboratorio, ¿cierto? Y obviamente es un sistema de laboratorio donde se analizan muestras de sangre, de tejido, y eso entrega resultados
a un sistema de clinical data, ¿no es cierto?, que recopila toda esta información. Y otros sistemas tenemos justamente los surveys, que son las encuestas, ¿ya? Los HIS son sistemas de información hospitalarios, que obviamente son tremendos sistemas, por la complejidad de la información que recaba. Los biobancos son otros sistemas, también de laboratorio, pero muy especializados, que capturan muchos tipos de información, ¿ya? ¿Qué podría yo reconocer aquí como un elemento simple? Lo único que puedo reconocer aquí como algo simple es el dataset. Que el dataset es un conjunto de datos, básicamente resultantes de todo el proceso del sistema. Resultante del, del data análisis, que es el análisis de datos de la información que entrega el sistema. Todo lo demás, ¿ya?, son básicamente sistemas propios, ¿ya?, que desarrollan una serie de procesos, ¿ya? Tenemos entonces aquí distintas fuentes que se interrelacionan entre sí para obtener algo. Y en este caso, dentro de este sistema, lo que estoy obteniendo son básicamente, después del data análisis, que es lo último que está en verde hacia la derecha, ¿ya?, lo único que puedo obtener ahí, ¿ya?, es acá, en el data, perdón, en el data análisis, ¿ya?, que es aquí donde se procesa, ¿están viendo el punto rojo? Sí, se ve. Sí. Ah, ya, gracias. Es aquí donde se realiza el proceso final, después de que, digamos, este sistema, que es aquí el sistema que está comprometiendo y capturando información de cada uno de los puntos externos, que a su vez son sistemas, ¿ya? Lo que hace básicamente aquí, se procesa toda esa data, ¿ya?, para obtener dos resultados. En este caso aquí es un subconjunto de datos únicos, que puede ser, no sé, una planilla Excel, un archivo de texto como resultado, para hacer posteriores análisis, ¿ya? Por tanto, ese sería un elemento simple, a lo mejor no da para un sistema. Y aquí como resultado da un diagnóstico, que si el paciente, con toda la información que recopilé de cada uno de estos, el paciente no tiene coronavirus, por ejemplo, ¿ya?, como resultado final. Y eso sería un elemento, un resultado, un sí, no, por ejemplo. Y eso sería lo más simple. Pero tengo aquí una serie de elementos en que cada uno de ellos es un sistema, ¿ya? Y un sistema muy, muy complejo, ¿ya? Por tanto, entonces, lo que tenemos que quedar claro hasta acá. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de dos o más elementos que poseen relaciones entre ellos, o una relación de uno hacia el otro, o viceversa, o se intercambian entre ellos, relaciones, digamos, para ambos lados, ¿no es cierto? Y lo más importante, la palabra clave, ¿no es cierto?, que persiguen un objetivo común. Si no se dan esas condiciones, no es un sistema. Lo otro relevante dentro del sistema es que el sistema justamente genera energía, ¿ya?, porque intercambia energía. Las relaciones entre los elementos son energía en forma de calor, energía física, química, física, información, comunicación, etc. ¿Ya? Todos esos elementos es lo que nos permiten definir que tenemos ante nosotros un sistema. Sin eso, no es un sistema, y hablamos de conglomerado o conjunto de elementos. Cualquier cosa menos un sistema, si no tiene un objetivo claro y definido, no es un sistema. ¿Ya? Y tenemos entonces, además, que como es un sistema, ya sea un sistema abstracto, una idea, ¿no es cierto?, o algo concreto, ¿no es cierto?, puede ser modelado. ¿Ya? Ese modelado significa, ¿no es cierto?, que yo puedo dibujar, esquematizar, tal como se lo mostré en ese esquema bastante burdo de los circulitos. Se puede modelar la relación, perdón, la relación de los elementos que conforman el sistema, ¿ya? Y así, obviamente, ese modelado puede ser tan complejo como sea necesario, ¿ya? Y pasando de esos sistemas y teniendo claro ese concepto, veamos qué es un sistema de información, ¿ya? Si bien los sistemas intercambian energía,
¿ya? Y que en ese intercambio de energía puede haber sinergia o entropía. Cuando hablamos de sistemas de información, significa que las relaciones que se producen entre los elementos son relaciones de información, ¿ya? Que todo lo que nosotros generamos cuando hablamos de uno u otro sistema, estamos hablando de que estamos comunicando información, intercambiando información. Y que cada elemento que recibe esa información o esa comunicación realiza un proceso X, no tenemos idea de cuál, ¿ya? Para a su vez generar, por regla general, una interrelación con otro elemento adicional, ¿ya? Hasta que lleguemos al último elemento del sistema, que compone este sistema. Por tanto, entonces, los sistemas de información son sistemas, ¿ya? Y los elementos de un sistema de información puede ser la información, ¿ya? Pero las relaciones sí son la información, ¿ya? Y o comunicación. ¿Estamos? Y por tanto es clave entonces que si hablamos de información, hablemos de algo que yo les mencioné, creo que en la primera clase o en la segunda, donde pusimos mucho énfasis a los datos. No sé si se acuerdan. Van a tener que acordarse y revisar esos conceptos porque eso es clave. Aquí voy a hablar siempre, de hecho dentro de todo el curso, de información y por tanto información que es basada en el dato y por tanto aquí lo clave y la base de todo es el dato. Y por tanto, que ese dato sea confiable, sea verídico, ¿ya? Y sea efectivo, ¿ya? Porque esos datos, el conjunto de datos que me generan un significado, esa es la información, ¿ya? Por tanto, el dato es tremendamente relevante, ¿ya? Yo puedo tener, por ejemplo, si yo les menciono, y creo que fue el ejercicio que les mencioné, 35, ¿qué es eso? Un dato. Un dato. Si digo 35 años, También sería un dato. sería un ¿O dato. no? Ajá, dudáis. A ver, Yo creo que es información. 35 años, a ver, 35 años de edad. ¿Qué es eso? Eso es info. Información. Es que ¿Información? ¿Respecto de qué? un dato dejaría de ser un dato si le damos un contexto, ¿o no? Ya, ok. Entonces, ya, pues yo dije 35. Después dije 35 años. ¿Ya? ¿Me sigue dando algún contexto, alguna información más relevante como para poder decir algo más? Sigue siendo dato, ¿Qué es un ¿Ya? dato? Y si digo 35 años de edad, sigue siendo dato. 35 años de edad de Juan Pérez. Ahí es información. Exacto. Ahí recién es información porque ahí ¿Por qué? el contexto adquiere relevancia, adquiere significado. 35 años, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿De quién? ¿De qué? ¿Del perro? ¿Del gato? ¿De quién? ¿35 años de qué? ¿35 años han pasado de qué evento? ¿Ya? No tengo, necesito más información para obtener un significado. En cambio, si digo 35 años de edad, ya sé que no estoy hablando, es un dato más significativo, pero no sé si estoy hablando o sea, ya sé que no estoy hablando de que 35 años han pasado de algún evento, o en 35 años más va a pasar algún evento, sino que estoy hablando de la edad. Por tanto, edad de, no sé, de una persona, de un perro, de un gato, de un loro. ¿De qué? Aún no tengo el contexto suficiente para generar información y que eso me dé significado. Pero si digo 35 años de edad de Juan Pérez, suponiendo que conozco a Juan Pérez, obviamente, eso me va a dar otro significado. Y ahí sí va a ser información. Entonces ahí yo voy a saber, a tener el conocimiento de que Juan Pérez, Aunque suponiendo que lo existan conozco, muchos Juan tiene Pérez en el 35 mundo. años. ¿Perdón? Aunque existan muchos Juan Pérez en el mundo. Bueno, debí decir que si Juan Pérez, no sé, Soto Bolillo, alguien que yo conozca, o alguien que tenga
no sé, un significado, obviamente. Pero claro, si yo digo Juan Pérez, a ver si voy a ser muy específico, obviamente tengo que identificar al sujeto que me va a dar ese significado. Pero si yo pongo, claro, como tú dices, está bien la observación. Si pongo 35 años de edad de Juan, ¿y quién diablos es Juan? Igual ¿Te esa fijas? información puede ser práctica para locales como retail, para pensar Por- que enfocar por su supuesto, publicidad porque- al cliente bueno, objetivo. pero por supuesto, si de hecho eso hacen los supermercados, los retail, cuando te piden el root. Cuando te piden amablemente el root y que te van a dar alguna, no sé, por alguna medallita por tú darles el root, ¿ya? Significa que ellos se están apropiando de toda tu información. O sea, a ver, hablemos en términos paranoicos, te están robando toda tu información. Porque con tu root ya saben tu fecha de nacimiento, por tanto saben tu edad, tu sexo, incluso si estás actualizado, dónde vives, en qué sector vives, ¿no? De hecho, tu dirección, si esa información está en el registro civil. Entonces, con toda esa información, yo puedo saber justamente que este producto se lo vendí, a este Juan Pérez Sotomera, ¿no es cierto?, que tiene 35 años, ya que es hombre, ¿no es cierto?, que vive, ¿no es cierto?, en la comuna de Rancagua, en tal sector, y, no sé, trabaja en tal parte, si hago vinculación con otra información. Eso es una información tremendamente valiosa. Y además tengo, dentro de esa venta, tengo la información de la fecha, la hora en que compró y a cuánto lo compró. Entonces tengo un comportamiento. La información es poder. Cuando a ese dato le doy un contexto relevante y verificable, porque el dato es eficiente ahí, porque el root me dice muchas cosas, es tremendamente valioso, yo obtengo pero una información que es altamente valiosa. Altamente valiosa. ¿Ya? Y eso es lo relevante. La información es relevante, pero pierde toda relevancia si el dato no es relevante, eficiente y verídico. Sin eso no me sirve. De hecho, la información que yo obtenga de un dato que no cumple esas condiciones es información falsa. No me va a servir para los objetivos que yo quiera desarrollar dentro de un sistema. Es eficiente, verídico y qué más. Eficiente, verídico y ¿qué más dije? Eficaz. Se le da un contexto. No, es que si el contexto no es información. No. ¿Cómo? El dato en sí no necesita contexto. Ojo. El dato no necesita un contexto para ser dato. Y ese, No, sí, pero para hacer información sí. Sí, para hacer información sí. Cuidado, que muchas veces se confunde un poco los términos. El dato es un dato en sí, que identifica alguna cosa. ¿Ok? Que el dato puede ser que sea concreto, abstracto, como quieran, pero para que se transforme en información tiene que tener que ser un contexto, una relación, una entidad. ¿Ok? Y cuando hablo de verídico, que justamente ese dato efectivamente tiene que pertenecer a lo que estoy midiendo. ¿Ya? Porque si no, es información falsa. Me entrega información falsa. ¿Cierto? Ahora, cuando obtengo información, ¿sí?, lo que yo necesito realizar con esa información es desarrollar un sistema que me capture esa información, ¿cierto? Que me puedan recolectar los datos, los almacenen, los procesen, los distribuyan, los envíen a un elemento o a otro, para que genere justamente, a su vez, mayor información para distintos ámbitos. La información que yo genero siempre va a estar, acuérdense, en base al objetivo. Y el objetivo de la caja 12 del supermercado Jumbo que está en el Mall Costanera Center tiene un objetivo distinto al sistema de información que utiliza la gerencia de compras o la gerencia de grandes clientes o la presidencia del directorio. Son distintos sistemas de información en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene objetivos radicalmente distintos. Son todos distintos. ¿Ya? Y distintos
Porque los sistemas de información se generan, ¿no es cierto?, a distinto nivel organizacional, ¿ya? Según la pirámide organizacional de la empresa, que generalmente en cualquier organización definimos a lo menos 3, ¿cierto? El operativo, el táctico y el estratégico. No sé si esto lo han visto en alguna asignatura el año pasado o actualmente lo están viendo en otra. Yo no soy del área de ingeniería comercial. Ya, pero me imagino que tiene que reconocer ya estos 3 niveles organizacionales. Ahora bien, antes de pasar a este, mi pregunta sería, ¿en qué organización que ustedes conozcan o hayan oído no se requeriría o no se usa un sistema informático? Un sistema de información. No hablemos de sistema informático todavía. Sistema de información. ¿En qué ámbito o en qué organización no se usa un sistema de información que ustedes crean? A ver. Nada, ¿Perdón? que no podría ser un lo que sea, empresa, sin tener información. Porque, no Ya, sé, pescadería van a necesitar datos, antecedentes, Cepo. A ver, negocios. bueno, a ver, puede ser, por ejemplo, ya, hablemos, la organización del el negocio de la señora Juanita de la esquina. Ya, ese negocio de barrio, ya claro, puede que no necesite un sistema de información. Pero igual necesita saber las Hasta que preferencias de la crezca. clientela. Claro, pues necesita información de su clientela, de hecho tiene algún tipo, sí tiene, y de hecho sí tiene un sistema de información. A lo menos, puede que no tenga un sistema de información de venta, porque no tiene el detalle ni va registrando la venta que le hace a cada persona, ni registra lo que vende. Pero sí hace a final de mes, me imagino que sea un resumen, un listado de todo lo que ha vendido, porque sobre eso tiene que pagar impuestos. Además, tiene que tener algún sistema de información, por último en papel, en una libretita, típico de la libretita, de lo que él compra, de los productos que él compra. Y tiene que tener en alguna parte, alguna libreta que vaya resumiendo los productos que ha vendido. Y por tanto, a final de mes, que si yo compré, no sé, 100 paquetes de fideos tallarines número 5, y resulta que vendí 50. Por tanto, al siguiente pedido del mes siguiente, con mi proveedor, no le voy a comprar 100 más, sino que le voy a comprar 50 en vez de 100. ¿Ya? O sea, sí tiene un sistema de información, rudimentario, todo lo que usted quiera, pero sí tiene un sistema de información. Así que efectivamente, yo postulo que no hay organización alguna, del nivel de complejidad que sea, que no posea un sistema de información. Ahora, ¿cómo está implementado? Ese es otro cuento, ¿ya? No viene al caso. Pero sí o sí tiene un sistema de información, porque no puede no tenerlo. Es imposible que no lo tenga, ¿ya? Y a nivel operativo, del día a día, lo que necesito es la información detallada. O sea, usted va a un supermercado, o sea, la boleta, que es un producto muy, muy eficiente, porque le registra cuál es la cajera, a qué hora, en qué fecha, y si ustedes le dan el RUT, ¿no es cierto? Incluso los tienen absolutamente identificados y detallan exactamente si compraste 5 yogur de vainilla, tiene registrado ahí, cada yogur de vainilla está registrado dentro del sistema. ¿Ya? Todo, absolutamente todo lo que compras, todo lo que sale del supermercado está registrado. O sea, es información muy, muy detallada al día. ¿Ya? A nivel estratégico arriba, como les decía antes, no les interesa saber cuántos pollos vendió hoy día. Lo que me interesa saber es cuánta plata se generó. ¿Ya? Y si tengo muchos locales, porque soy un potentado de los mercados, a ver cuál supermercado, en qué región del país, en qué ciudad fue el que más vendió. ¿Ya? Y tal vez, si soy capo y pillo, generalmente sí, ya puedo analizar el por qué se produce eso y a lo mejor, si soy muy capo, predecir, ¿no es cierto?, qué podrá pasar los próximos 3 meses o 6 meses o a un año, donde podría mejorar las ventas de tal o cual ciudad. ¿Se fijan? ¿Qué estrategia usar para eso? Pero lo hacen con información muy resumida. En cambio, el táctico, ¿ya?, que es la sugerencia, los mandos medios o distintas áreas dentro de la organización, las ventas, compras, etc.,
no manejan información tan detallada necesariamente, pero tampoco manejan información muy resumida. O sea, tienen que manejar información precisa para poder desarrollar su actividad, la que sea. Los sistemas de inventario, sistemas de compra, de personal, de remuneraciones, etc. ¿Ya? Son con una información que necesita ser ni muy detallada, pero sí esa información necesita ser precisa porque es la información que me da la operación del día a día de la organización. ¿Ya? Porque cuando yo defino un sistema de información, ¿ya? Las decisiones que pueda tomar a partir de eso van a depender de la información que obtengo. ¿Ya? Y eso obviamente va a depender de dónde se toman las decisiones. Cuando hablamos de decisiones no estructuradas y decisiones estructuradas, decisiones estructuradas es lo más sencillo, es decir, ustedes tienen, en el operativo tienen el detalle de la venta al día a día. Y generalmente con esa información, las decisiones, supongamos, ¿cuál podría ser la decisión? ¿Cómo aumentar la venta de algo? ¿Ya? O que algo que se haya vendido muy bien, justamente cuando tenemos que hacer reposición. Esas decisiones, por lo general, vienen prehechas. Están definidas en algún protocolo, ¿ya? Muy definido y reglamentado dentro de la organización. Generalmente, por dar un caso, ya cuando el stock de fideos tallarines número 5, que son los que más me gustan entre paréntesis, está en el 10%, en el 20% es lo que me queda, entonces eso me tiene que dar alguna alerta y tomar la decisión de comprar más. Buscar a mi proveedor y comprarla. ¿Ya? Eso es una ¿Decisiones decisión preestablecidas? estructurada. ¿O no? Claro, son mediciones preestablecidas. Son decisiones que ya vienen definidas por protocolo dentro del mismo sistema, generalmente. O si no están por el sistema entrega, digamos, resultados, no sé, fideos de 100 que compramos me quedan 20, tomates de los 100 que compramos me quedan 25, etc. Me da un listado de eso. Pero el qué hacer con ese resultado está definido. Hay un protocolo definido en la empresa, muchas veces dentro del sistema de información, pero si no está ahí, está por fuera, pero está definido qué es lo que hay que hacer en tales casos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los operativos, los operarios, no se mandan solos. No pueden tomar decisiones solos, porque se mandan un condoro y lo echan. ¿Okay? Tienen que seguir un protocolo que está preestablecido en la empresa, qué hacer en tal caso. Eso es estructurado. En cambio, el gerente, ¿ya? El gerente, el de alto nivel, que efectivamente toma las decisiones, él va a tomar las decisiones en base a la información resumida que encuentra, y por tanto él puede tomar decisiones que no estén reglamentadas, que no estén protocolizadas. Él elige en base a los resultados que le entregan. Ya, o a las proposiciones que le hace un buen sistema, si hablamos, por ejemplo, un buen sistema de inteligencia de negocios, ¿ya? Que le puede permitir cómo se ha comportado la información de venta, cómo podría comportarse más adelante, no sé, por los 6 meses venideros, ¿ya? Y por tanto, ese sistema le va a indicar lo que fue y lo que podría ser. Pero él toma la decisión de qué acción tomar para que eso se produzca. ¿Ya? Y eso no está predefinido. Por eso se habla de que esas son decisiones no estructuradas. Él generalmente tiene la libertad de tomar esas decisiones, obviamente en base a información recabada, ¿ya? Y de la ¿Y las mejor tácticas calidad. cómo serían clasificadas entonces? ¿Perdón? El Táctico. ámbito, sí, táctico. El ámbito táctico, ¿ya? El ámbito táctico tiene un grado de acción, yo diría, dentro de ciertos ámbitos. Porque también es la sugerencia. Hablemos de un caso, supongamos de O sea, remuneración. sería como estructurado, pero bajo decisiones no estructuradas. Yo ¿no? te diría, por ejemplo, yo te diría que son más decisiones estructuradas, pero más dentro de un rango más amplio que lo que puede hacer el nivel operativo. ¿Ya? Porque el nivel táctico estamos hablando igual de gerentes o subgerencias, ¿ya? Que pueden tomar decisiones, pero dentro de ciertos rangos.
¿ya? No pueden tomar decisiones libremente como el estratégico, ¿ya? Pero tienen un margen de acción para tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de remuneraciones, en base, por ejemplo, ya no fue súper bien, tenemos muchas ventas, entonces como somos una tremenda organización que somos muy buena con nuestros empleados, vamos a repartirles un bono de un 2% de utilidades, ¿ya? El táctico puede definir que en base a la información que le dio el operativo, ya vendimos tanto, ya, perfecto, entonces nos fue súper bien, entonces podemos entregarle que sea un bono de 2%, ¿ya? Pero tiene que estar supervisado por el estratégico. Él lo puede proponer, ¿ya? Puede elegir a lo mejor un rango de utilidades, pero no toma la decisión final. ¿Te fijas? Tiene cierto rango de acción. O sea, Mayor propone, que- pero no dispone tanto. Claro. Ahora puede justamente, claro, y depende también de qué tipo de decisiones. Algunas sí puede disponer completamente y obviamente si se equivoca para afuera, obviamente eso pasa también, Corta de ¿ya? cabeza. Pero claro, pues. O sencillamente sí, se puede disponer libremente según cómo le dan arriba, o él puede proponer muchas cosas y toma la decisión finalmente el estratégico. Generalmente es así. Generalmente el táctico dispone decisiones, ¿ya? Pero a sabiendas de que tiene que elegirlas y tomar la última palabra el estratégico. O sea, por algo está. Y por Entiendo. tanto, cada sistema ya aporta distintos tipos de información según el nivel. El operativo estamos hablando de sistemas transaccionales, justamente esos son los sistemas justamente que recopilan mucha información, las de venta, las de depósito en cuentas corrientes, o saldo en el caso de bancos, ¿no? Son los que mueven grandes volúmenes de datos. ¿Okay? Después tenemos los sistemas generales administrativos, que estamos los sistemas de compra, de venta, proveedores, clientes, remuneraciones, etc. Es decir, la mayoría en realidad, donde se manejan en el área táctica. Y después tenemos los sistemas de inteligencia de negocio, que es lo que se manejan en el área estratégica. ¿Ya? Y eso de inteligencia de negocio, básicamente lo que hacen es recopilar toda la información histórica, recopilar también información del medio ambiente. Estos no son sistemas cerrados, ¿ya? Y obviamente con toda esa información ya poder generar predicciones, ¿ya? Acerca del ámbito estratégico que le interesa a la organización, ¿ya? Le da definiciones de qué podría llegar a pasar, ¿ya? Y ahí el presidente o el gerente general tomará la decisión correspondiente, ¿ya? Y según la información las decisiones que tomen, le va a ir bien o mal, ¿ya? La inteligencia de negocio finalmente extrae información de datos históricos, ¿no es cierto? Tanto internos de la organización, de la empresa, ¿no es cierto?, como externos, del medio ambiente. ¿Qué ha pasado con el dólar, con el cobre, con no sé? Depende del ámbito estratégico de la organización. Y lo que hace estos programas de sistemas de inteligencia de negocio es tratar de explicar el por qué sucedieron estas cosas, ¿ya? Y proyectar posibles escenarios, ¿ya? Ahora, podríamos llegar en algún momento, tal vez, a que llegamos a un sistema de inteligencia de negocios ya con inteligencia artificial, en que incluso llegue a tomar las decisiones en base a los datos de inteligencia de negocio. Pero eso yo creo que va a pasar un tiempito más. No veo a ningún gerente general abocado a eso todavía. Los sistemas administrativos, por otra parte, lo que hacen es apoyar la gestión de las unidades, de cada unidad. Compras, ventas, clientes, personal, etc. ¿cierto? Y los transaccionales, básicamente, sobre todo, esos son los que generan un alto flujo de datos. Porque son la venta diaria, el depósito diario, la cuenta corriente, todos los ingresos, todos los egresos. ¿Ya? Ese es lo que manejan el día a día. ¿Profe, qué dijo de los sistemas administrativos? Disculpe. Me dormí. ¿Que apoyan la gestión de otros departamentos o las Claro, decisiones? básicamente los sistemas administrativos son para gestionar el apoyo a las unidades administrativas dentro de la organización. Por eso tenemos el sistema de personal, tiene su sistema de remuneración, ¿cierto? Los de producción, sus sistemas de control de producción, los de inventario, etc. ¿Ya? Todos los sistemas administrativos se embarcan básicamente en apoyar
cada uno de los sistemas dentro de una organización. De hecho, una organización, mientras más compleja, lo más seguro es que va a tener múltiples sistemas de información abocados, cada uno a cumplir las necesidades de cada tipo de unidad dentro de la organización. Eso es claro. ¿Ya? Los sistemas transaccionales, como ya lo mencioné, ¿no es cierto? La caja de supermercado, esos son para el nivel operativo, ya, de por sí. Después, los sistemas administrativos, que justamente son para el nivel táctico, la gerencia, los mandos medios. Sistemas de información administrativos, inventario, remuneraciones, sistema de gestión de clientes, compras, ventas, etc. Va a depender, obviamente, del tipo de organización de que estemos hablando. Ahora, hay otro tema. De hecho, vamos a hacer más corto, vamos a hacer más corto esta clase. Tenemos, por otro lado, los sistemas integrales. Y los sistemas integrales es donde tenemos los llamados ERP, ¿ya? Y varios otros. Profe, ¿Sí? ese SAP es uno que guarda información como de los empleados, ¿o no? Oh, te escucharon, SAP te mata. ¿No? SAC, creo que tiene un Sí. nombre parecido. Mira, a ver. Mira, ¿Tapcito de inventario? te voy a explicar. Lo siguiente. Aquí estamos hablando justamente de sistemas integrales. Y sistemas integrales se refieren, hay de varios tipos. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando como sistemas integrales, y esto es una variante de Gartner, que si ustedes la buscan, se van a encontrar, correr aquí la pantalla, se van a encontrar con lo siguiente. En el sistema de Gartner, que es este rectángulo acá, como define una serie de productos. Es una empresa de asesoría, Gartner. Aquí está definido, de hecho la pueden buscar por internet, donde analizan el mercado de varios ámbitos, tanto software como producción, cuál es la mejor empresa, etc. Aquí, por ejemplo, tengo para el año a mayo de 2019, me indica las mayores empresas que manejan la administración de recursos de clientes, los CRM, ¿ya? Los Customer Resource Management, ¿ya? Empresas CMR, que es la que manejan la administran los clientes de una empresa, ¿ya? El que la lleva, por lo menos la que más empresas de gran calibre tenía a mayo de 2019 es Salesforce, ¿ya? Después hay varios que yo desconozco, Pegasystem no lo conozco, Zendesk, obviamente de Microsoft sí, Oracle, ServiceNow, y aquí también está SAP, ¿ya? Y hay un montón más que básicamente son de uso de empresas americanas, básicamente, ¿ya? Pero aquí tenemos SAP, ¿ya? Y Salesforce. Ahora bien, Salesforce es un producto de esa empresa que está dedicada 100% al CRM, ¿cierto? Al manejo de los recursos de cliente, ¿ya? SAP, por otro lado, es un monstruo. SAP es el monstruo de los monstruos en la administración de empresas. ¿Por qué? Porque SAP maneja todo. La palabra es todo, ¿ya? Y ya se lo voy a mencionar después. Quédense con esa idea. SAP es un monstruo que maneja todo. Aquí tengo entonces cuáles son en este cuadrante, y por eso se habla de esto de los cuadrantes de Gartner. Aquí les muestro los cuadrantes de los líderes, ¿ya? En esta fecha, mayo de 2019, los productos líderes, ¿ya? En cuanto a empresas que los utilizan, ¿ya? Después están las empresas que están avanzando, que son los challengers, los desafiantes, que están prontos a convertirse en líderes, y ahí está SAP. Después, el área de acá son los visionarios, son los que la rompen, ¿ya? Son los que vienen con algo nuevo, alguna novedad, entonces pues hay que ponerle atención a ellos. Esos son los visionarios. Y lo otro, aquí son los jugadores de nicho. Esto significa que estos productos o empresas, muchas veces son nombres de empresas también, ya abarcan ciertos nichos muy específicos de empresas. ¿Ok?
Esto es más o menos lo que hay a mayo 2019 en CRM, ¿no es cierto? Administración de recursos de clientes. Ahora bien, tengo entonces, déjame poner el botón. ¿Ya? Después tenemos en el manejo de productos de la fuerza de ventas. Y aquí, nuevamente, tenemos a Salesforce. ¿Ya? De hecho, el nombre lo indica, Salesforce es fuerza de venta. Ese es el fuerte de este producto. Manejo de clientes y relacionado obviamente con la fuerza de venta. Después viene Microsoft, Oracle, y ahí tenemos a SAP, ¿no? Dentro de los líderes. Y una serie de otras empresas. ¿Ya? Estas de aquí abajo no las he visto en mi vida. ¿Ya? A mí me suenan estas de acá, estas 4, más Sugar CRM, ¿ya? Que es bastante más chico que el Salesforce. ¿Ya? Pero estos son los que la rompen. ¿Ok? Eso es el manejo de fuerza de venta. Y ahora tenemos a los fuertes. Estos de acá, que son los ERP, ¿ya? Los ERP significa Enterprise Resource Planning, ¿ya? Esto está dentro de la transparencia que se le mandé en el Educandus, ¿no es cierto? Los ERP, Enterprise Resource Planning, o planificación de recursos empresariales. Estos ERP son los que manejan toda la empresa, en todos sus niveles. ¿Ya? Y estos son justamente los monstruos. Y estos son justamente Oracle, Workday, un producto específico de Oracle, Sage y SAP. Aparece el SAP de nuevo. ¿Ya? Son sistemas de información, ¿cierto?, que manejan todos y cada uno de los aspectos de la administración de cualquier empresa. Desde sistemas transaccionales, es decir, desde la venta al día, ¿ya?, hasta sistemas de inteligencia de negocio. Es decir, manejan todo el espectro de información completo. Por eso, ¿ya?, son sistemas monstruosos, SAP sobre todo lo es, ¿ya?, y es tremendamente amplio. De hecho, les voy a dejar como tarea, se las voy a colocar en Educandos, que busquen y averigüen, ¿ya?, cuántos y qué módulos son los que operan en SAP dentro de una empresa. ¿Qué empresas en Chile han adoptado SAP? ¿Ya? Y les aseguro que, no estoy 100% seguro, pero que yo creo que son empresas contadas con los dedos de una mano que han adoptado SAP al 100% en todas sus unidades de negocio, porque es muy complejo de implementar. ¿Ya? De hecho, los especialistas en SAP se especializan en algún módulo específico de SAP. No hay ninguno que maneje SAP completo, al revés y al derecho. Eso no existe. No existe por ninguna parte. ¿Y el que lo creó, lo inventó? Tampoco. Tampoco, porque el SAP es producto de una empresa alemana, que se llama SAP, obviamente, y construido por un ejército de ingenieros de hace más de 20 años, SAP, si no es un programa nuevo. ¿Ya? Y por tanto tiene muchas reglas, es muy estandarizado. Y por lo general, una empresa tiene que adaptarse a SAP. Tiene que modificar sus procesos para adaptarse. Aquí no existe que SAP se adapte a la empresa, como sucede en un programa chico, o cuando, no sé, una pequeña compañía o compañía grande le fabrica un sistema a la medida a la empresa. Ahí el sistema de información se adapta a los procesos de la empresa. Aquí no. La organización que adopte SAP tiene que adaptarse a los estándares de SAP. Hay capacitaciones para eso. Sí. Yo donde hice mi práctica lo usaba, ¿ya?, y era muy difícil. Yo lo usé algunas veces, pero no era muy difícil. Sí, es muy complejo, es altamente estructurado. ¿ya? Sí, aparte la visualización como que es tosca, es fea, no sé. Es feísima, no, sí, es feísima. Mi compañero en el magíster, él trabajaba, y él es especialista en SAP, como creo que en 2 o 3 módulos, bastante caperuso en eso, y no
me mostraba su interfaz, cuestión horrenda. O sea, uno piensa en interfaces de hace 10, 20 años, más o menos. Sí. Pero el hecho de que está tan estructurado que una vez implementado, es muy difícil que se rompa, es muy difícil errar. ¿Ya? Por eso es muy fuerte, es muy bueno, sí, es muy bueno. Pero es muy, muy difícil adoptarlo. Porque en realidad es uno el que se tiene que adaptar. No es al revés. Entonces, a veces, por ejemplo, una empresa grande que tiene sus procesos ya establecidos, imagínate, la implementación de SAP requiere por lo menos 4 años, según me dijo mi compañero. Para poder implementar SAP ni siquiera al 100% son por lo menos 4 años. Y ni hablar de la cantidad de millones de pesos que eso significa. Es realmente un monstruo. Pero una vez que una organización ha adoptado SAP, obviamente se va a quedar con SAP por siempre, porque con todo lo que costó implementarlo, tanto en tiempo, recursos y dinero, que además los procesos quedan tan estandarizados que si no funcionan, que si funcionan en SAP, lo más probable es que no funcionen de otra manera o en otro sistema. ¿Ya? Pero además, eso le da también la garantía de que sí o sí van a funcionar una vez que se adopten y se haya pasado la marcha blanca. ¿Ya? Es decir, una vez que está bien adoptado, sí, se aseguran de que sí va a funcionar bien. Y tenemos aquí también, por el otro ámbito, el área de inteligencia de negocios. ¿Ya? Y aquí, sí, también tenemos SAP, a variar. Otra vez tenemos SAP. Sí, lo dije que el ERP de SAP maneja todo. ¿Ya? Desde la venta al día a día hasta justamente la inteligencia de negocios. Profe, Y aquí, ¿sí? ¿qué pasa con Microsoft ahí? Que ha estado en varios gráficos. Bueno, que Microsoft justamente tiene programas de ese tipo, y en este caso en particular, aquí en Microsoft, estamos hablando, bueno, aquí lo menciona como empresa nomás, pero el producto aquí sería el Power BI, o el Power BI, que es justamente el Power Business Intelligence. Entiendo. Y el Power BI, reviso, de hecho lo vamos a tratar de poder visualizarlo aquí en el programa, aquí en el curso. Aquí la lleva justamente el Power BI en Microsoft porque permite en forma bastante sencilla tomar información de múltiples fuentes y poder hacer análisis de datos, que es lo que la inteligencia de negocios necesita. Recopilar información desde múltiples fuentes, información histórica, información actualizada, información interna de la empresa, externa, etcétera, como le mencioné anteriormente, y con eso generar información. La información en estos inteligencia de negocios básicamente se desarrollan y se visualizan en base a tableros de mando. No sé si ustedes lo han visto en algún momento en que visualizamos, no sé, gráficos en una pantalla, una serie de gráficos con tablitas que muestran cosas bastante bonitas. ¿Ya? Una cosa es que muestren cosas bonitas, pero la cosa es que muestran información eficiente. Y eso es lo que permite manejar la toma de decisiones. Básicamente todos los programas justamente de inteligencia de negocios se basan en mostrar información altamente visualizable para la toma de negocios. Perdón, la toma de decisiones de negocios. ¿Ya? Y en eso el Power BI la lleva, y los otros son Tableau y el Click. Nosotros aquí dentro del curso tengo pensado justamente revisemos Tableau. Vamos a ver si podemos revisar también el Power BI para que ustedes vean un poco qué es lo que hay, justamente en el tema de tecnologías de información, para controlar y ver esa información. Otro de los que vamos a ver, que no aparece aquí, no aparece aquí, que es el NIME, ¿ya? Y eso básicamente porque es un programa gratuito, pero permite justamente hacer mucho de inteligencia de negocios, pero además de inteligencia artificial, ¿ya? Y de generar justamente elementos para eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Va a poner en sus notas los detalles de esos cuadritos mágicos? Están puestos. Ah, ya. Gracias. No, sí, todo está puesto. Todo el material que están viendo ustedes en pantalla ya está puesto en Educandus. No hay más ¿Con la información que nota? añadirle entonces. Ah, ya. No. No hay más. Lo que puse en Educando es todo lo que está aquí en la pantalla. Además, hay un artículo que está en la carpeta de lecturas adicionales. Este tiene que revisarlo también.
Ok, Ok. gracias. ¿Ya? Acá. Entonces, todos nuestros sistemas de información que hemos visto hasta ahora han trabajado, ¿no es cierto?, desde, a ver, sistemas de información existen desde que tenemos organizaciones. Y usted ya les mencioné que la información está puesta desde el kiosco del negocio de la esquina, que comenzó en el año 1800, y ya tenía un sistema de información que llevara todo eso en sus cuadernitos. Eso ya es un sistema de información, ¿ya? Se quiere o no se quiere. Ahora bien, dentro de este cuadrito, también hay una referencia abajo que quiero que la revisen, que es justamente la página web de donde saqué este cuadro. Ya hay justamente información que también quiero que incorporen a su, a su carpeta de material, ¿ya? Y tenemos básicamente esta escala de tiempo en que comenzamos en los años por allá por los 50, en que básicamente era procesamiento de datos, es decir, acumular datos, ¿cierto? ¿Y a qué ha derivado de esto básicamente? A que posteriormente con esos datos después empezaron obviamente a mejorar los lenguajes de programación y mejorar también las computadoras y pudimos generar informes de gestión, que básicamente eran resúmenes, ¿ya?, de las ventas diarias, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Cualquier tipo de informe y que generalmente también eran todos reportes impresos. Después se empezó a mejorar y tomamos ya sistemas con apoyo a las decisiones, es decir, que ayudaban justamente a los gerentes a tomar decisiones porque le acumulaban una mayor cantidad de decisiones. Y hemos llegado, ¿no es cierto?, hasta actualmente, aunque esto está, según esta escala de tiempo, hasta el 2000, y tenemos que, dice aquí, e-business, ¿no es cierto?, negocios electrónicos. Sin embargo, yo creo que esto está corto porque el e-business, ¿no es cierto?, que aparece aquí, ¿no es cierto?, que me indica, ¿no es cierto?, una mayor conectividad, y por tanto, una mayor integración en todas las aplicaciones que puedo manejar para esto. Pero, perdón. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ya en 2020 en adelante. Tenemos obviamente todo lo que aparece acá, porque seguimos con procesamiento de datos, con informes de gestión y todo esto permanece, ¿ya? Pero el business, ¿no es cierto?, que ya son los negocios electrónicos, creo que en este minuto estamos mucho más que el tema de un negocio netamente electrónico. Yo creo que a esta altura, y esto es una opinión personal, al 2020 estamos hablando de la era de inteligencia de negocios, ¿ya? Y probablemente justamente ya la inteligencia artificial en los negocios. Es decir, que la toma de decisiones ya sobrepasa los niveles de gerencia. Y eso yo me atrevería a apostar en este minuto ya de 2020 en adelante. O sea, en este minuto tenemos un nuevo paradigma de sistemas de información, en que ya estamos dejando muchas de las decisiones, ¿ya?, apoyándonos en sistemas automáticos. Un ejemplo solamente está justamente en la conducción autónoma que está siendo desarrollada por muchas empresas, entre ellas Google, una de tantas, ¿ya? Pero ahí tenemos el nivel máximo. ¿Por qué el nivel máximo? Porque ahí tenemos la salud física de las personas en manos de un computador, en manos de un sistema informático, que va a tomar las decisiones por nosotros. O sea, eso ya yo diría es el máximo nivel de entrega. Absolutamente, no hay nada más que eso. El siguiente paso sería que, y en realidad me cuesta imaginarlo, pero en algún momento podré hacer, en que la toma de decisiones médicas esté en manos de un computador, de un sistema informático y no del médico, y que el médico esté solamente supervisando. Eso en este minuto de alguna manera también ya se está desarrollando con el tema de que tenemos modelos de inteligencia artificial que están diagnosticando en base a radiografías o en base a imágenes en forma mucho más eficiente que médicos que han sido formados por años. ¿Ya? Por tanto, sí, es un tema delicado, pero los estudios que hay hasta el momento indican que en un alto porcentaje las máquinas de inteligencia artificial son más eficientes, más certeras que los mismos médicos. ¿Ya? Por tanto, eso me indica a mí que en unos cuantos años sí vamos a estar entregados a que sistemas automatizados puedan
realizar diagnósticos médicos. Y por tanto, tener en sus manos o en sus bits, ¿ya?, la salud física de las personas. Es un tema bastante delicado, pero creo que para allá vamos y no tiene mucha vuelta. ¿Qué otro tipo de evolución tenemos en nuestros sistemas de información? Bueno, básicamente, porque tenemos, ¿no es cierto?, desde los análisis de tecnologías de información que se van aplicando, y después, en una empresa, ¿cómo evolucionan los sistemas de información dentro de una empresa? Generalmente, ¿no es cierto?, primero se analiza si se requiere una tecnología de información, después en que partimos no teniendo nada, pongamos una empresa que parte pequeña, o una empresa que ya lleva mucho tiempo y nunca se ha informatizado, parte por cierto tener que ser algo muy pequeño, después desarrollan alguna aplicación de tecnología, y generalmente, ¿cuál es el paso siguiente? El paso natural, se genera ya un departamento donde se contrata, que sea, aparte del técnico programador que antes existía en toda empresa pequeña, ya había un técnico programador que hacía los programas que necesitaba tal o cual unidad o persona, básicamente, hasta que lleguemos a un departamento de informática. El paso siguiente natural es que los sistemas de información se utilizan para las tomas de decisiones, que esto justamente es la acumulación de datos de todos los departamentos y de todas las unidades, ¿ya? Hasta que finalmente, ¿cuándo llegamos a la madurez de los sistemas de información en una empresa? Cuando la información llega a formar parte de la estrategia de la empresa. Es decir, en este minuto no se concibe una empresa, una organización, hablemos de una organización del tamaño que sea, que no involucre los sistemas de información dentro de la estrategia de la empresa. Porque es la información la que le va a dar poder a la organización, ¿ya? Va a obtener, y que se dan cuenta ahora desde el inicio, de que la información se maneja desde el punto de inicio de la empresa, o sea, desde que vende hasta que toma las decisiones de qué es lo que va a hacer más adelante. Y por tanto, tenemos justamente las etapas de inicio, desde inicio hasta la madurez, ¿ya? En que parte inicialmente, ¿no es cierto?, con la compra de tecnología, generalmente no hay un área informática, ¿ya? Y cuesta mucho que se genere una área informática dentro de una empresa, ¿no es cierto? Y en qué parte realizando a lo mejor el primer diseño informático, con suerte. Ahora, solo si ese primer diseño informático tiene éxito es donde se pasa a una etapa de expansión, ¿ya? Donde generalmente ahí donde se efectúan lo primero y lo más sencillo, y además también lo que más se necesita son los sistemas de tipo transaccionales, es decir, que vayan indicando cómo está la empresa andando, cuánto está vendiendo, cuánto está comprando, etc. ¿Ya? Generalmente es un tema que es la segunda etapa, ¿ya? Cuando ya se adoptó un sistema informático, ya se pensó justamente que debiese haber un departamento de informática, y por tanto este departamento de informática se hace cargo de los desarrollos de información en cada una, generalmente, de las unidades. Pero generalmente aún no hay un manejo de estándares, y cada desarrollo son islas. Hasta que se produce la siguiente etapa, justamente en que esto, obviamente, hay un crecimiento mayor, y por tanto ya se requiere, ya se controla, especialmente en organizaciones grandes, que cada unidad tiene que manejar el presupuesto informático, o sea, su parte de presupuesto informático. Es decir, a cada unidad se le quita un monto de su presupuesto para los requerimientos informáticos que genera, ¿ya? O sea, todos pagan, básicamente. Y además, como ya justamente hay un mayor control, y por tanto podemos decir, ¿ya?, que se inicia justamente una comunicación entre todos los sistemas, porque generalmente al inicio no hablan. El que hizo el sistema de personal no habla con el sistema, no sé, de finanzas o presupuestario. Por lo general es así, hasta que se llega a un nivel de integración. Ese nivel de integración es cuando estamos hablando de recién, por ejemplo, conformar algún CRM o algún programa que administre el tema de ventas y lo relacione con clientes, eso se relacione con finanzas, y finalmente
también con un sistema de integración, esas finanzas estén obviamente integradas con el sistema de remuneraciones para que pueda calcular si nos va bien o cumple algún hito presupuestario, por ejemplo, no sé, que tenga definido por protocolo, que si las utilidades, no sé, sobrepasan el 20%, se reparta un bono a todos los empleados de tal o cual departamento. ¿Sí? Cuando llegamos a eso es que tenemos justamente una integración completa. Y después, la etapa justamente que se requiere una administración de todo eso, y es cuando ya tenemos ya generalmente aquí hay un gerente informático. ¿Ya? Se define en que la información tiene el reconocimiento de que es valioso para la organización y que debe estar disponible para todos. ¿Ya? Aquí se adquiere en esta instancia el valor de la información y por tanto, siendo un valor, tiene que haber una responsabilidad. ¿Ya? Y a este nivel, cuando ya tenemos una administración, significa que tenemos responsabilidades y por tanto ya hay perfiles de usuario. No cualquiera se mete a cualquier sistema. Está todo parcelado, integrado, pero parcelado. Cada uno con su cuota. ¿Ya? La etapa final, a la que pasamos después de la etapa de administración, significa ya cuando el sistema de información o el sistema informático está dentro de los primeros niveles de organización. Es decir, aquí ya se definió de que la información ya es parte activa de la toma de decisiones, ¿ya? Y de que es relevante. Y de hecho, así lo es. O sea, sin la información eficaz y oportuna, la gerencia no puede tomar las decisiones necesarias, no puede tomar las definiciones que sean necesarias para optimizar el ingreso. ¿Ya? Ni menos tomar decisiones a largo plazo. ¿Ya? Ese es el valor final de los sistemas de información. Toda organización debiese llegar, a mi punto de vista, a este nivel de madurez en que reconozca los sistemas de información como claves, como parte de su misión, visión, ¿ya? Dentro de la organización. ¿Ya? Y esto es lo que esperamos, espero, al final del curso, tengamos esto absolutamente claro, en base a todo lo que vamos a seguir revisando. Vamos a revisar cada uno de estos áreas de evolución en forma mucho más detallada y qué es lo que involucra en forma específica cada una de esas etapas. ¿Ya? Profe, Sí, adelante. no, de casualidad vamos a tener que descargar aplicaciones o solo vamos a ver teoría. No, si vamos a descargar aplicaciones. De hecho, yo les solicité que descargaran una aplicación, el Lime, se lo mandé en la clase anterior. La ¿Ya? anterior no, porque fue mi primera clase. ¿Perdón? Que la anterior fue mi primera clase. Ah, ok, bueno. Sí le mando una. Les voy a mandar por correo los programas que tienen que bajar para revisarlos. Todos ellos son gratuitos y públicos para poder revisarlos, que justamente tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia de negocios, ¿ya? Que yo diría que es la parte más relevante. ¿Bien? Ya.